Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Seguimos transitando por este espacio de Fútbol Total con invitados y en este caso, bueno, para muchos hinchas del fútbol, pero también hinchas de Peñarol, por sobre todas las cosas, bueno, una cara conocida. Adolfo Fito Barán nos acompaña en este bloque. Fito, gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a usted por la invitación. ¿En qué estás ahora después de lo último que sabemos, no? San Carlos fue lo último. Sí. Bueno, ahora como todo el mundo, como todos los técnicos que sin Esperando. trabajo, esperando oportunidad, aproveché este receso que hubo para bueno, ir a visitar a mi hijo Nicolás, que está en Venezuela, bueno, Agustín, el chico que está en Polonia, me di una vuelta porque también a mí, como profesional, como técnico, me sirve para ver entrenamientos, para ver distintas maneras de juego y bueno, cosas muy interesantes que la verdad que en este mes que tuve después que dejé Atenas me vino muy bien para también clarificar cosas, ¿no? 13 clubes, si no conté mal, 13 clubes en tu carrera como futbolista. ¿Por qué solamente 4 equipos como entrenador? Racing, Rentistas, Atenas, y me falta uno. Racing, Rentistas, Atenas, bueno, Nada más. Primera división sí, Primera. Después tuve en Inferior de Peñarol, tuve Eso sí. Bellavista, o sea, Pero ¿por qué solamente tan pocos clubes como entrenador? y bueno, la verdad para mí es, uno lo capaz que lo mira negativamente, yo positivamente, porque Sí. quiere decir que pude estar 3 años, 4 años en los equipos y bueno, por suerte desde que empecé a trabajar, todavía no me han echado de ningún lado, que es algo que por ahora lo estoy aguantando. Difícil acá porque siempre uno depende de resultados y bueno, hay momentos que te puede ir mal, pero bueno, uno tiene la convicción y por suerte los dirigentes en algunos momentos que han tocado de repente no estar en buenas posiciones han soportado y la verdad me tocó tanto en Racing, en la época que bueno, logramos el ascenso, Claro. que fue mi primer trabajo como técnico, y logramos el ascenso allá en 99, 2000. Después me tocó también, bueno, trabajar muchos años en Inferior de Bellavista y muchos años en Inferior de Peñarol. Peñarol. Y bueno, por suerte de los lugares que he trabajado, de todos los lugares, me he ido bien, por distintas razones, a veces por razones, por convicciones que uno tiene que de repente... Ahí, a eso apuntaba la pregunta. bueno, A sí. eso apuntaba. Bueno, sí, generalmente, y en esto ya te digo, al principio me pasaba a mí que yo tenía convicciones y tenía de repente una manera de ser que me caía mal de repente situaciones que en el fútbol ahora son cotidianas. Exacto. Yo no soportaba de repente que vinieran y me dijeran, bueno, mirá, capaz que este jugador tiene que jugar, o capaz que por distintos tipos de situaciones, equipos que pueden tener gerenciamiento y que les sirve de repente que algún jugador juegue. Nunca nadie vino a decirme, eso aclararlo, tiene que jugar, pero sí te insinuaban o te dejaban entrever, o de repente en las contrataciones a veces vos tenés posibilidad de elegir, algunos, y otros no. Entonces, al principio yo chocaba mucho con ese sistema y me iba. Porque es un mensaje. Ese sistema es un mensaje para el entrenador. Hay que hacer lo que nosotros queramos. Exactamente. ¿No? Y yo, la verdad, cuando se daban esas situaciones, te ibas. Me iba. Todo bien con los dirigentes, pero me iba. Después uno va mirando y va aprendiendo y va mirando de repente alrededor y ve que, yo qué sé, todo el mundo lo hace o todo el mundo de repente es un poco más elástico. Y yo aprendí a ser un poco más elástico en eso y tratar de soportar o de ceder algo, pero siempre con el mando, ¿no? Mi memoria es muy vieja y capaz que me falla. ¿Vos estuviste en River y no empezaste a trabajar? ¿Puede ser? No, en River, Uruguay. No. Tuve en alguna oportunidad
posibilidad de ir, pero no empecé. no empecé a trabajar. Si bien vamos a seguir hablando de fútbol profesional, yo lo traigo más acá a Barán porque, no digo que sea un producto genuino del fútbol amateur y de ANFA específicamente, pero sí conoce. Y la pregunta es porque como trabajaste con juveniles y con amateur, bueno, un poco saber, de tu experiencia como amateur y de el fútbol incipiente y el fútbol de los trabajadores, como es el fútbol amateur. No solamente jugaste, sino que además dirigiste. Sí, a mí la verdad siempre me encantó participar del fútbol amateur y me tocó, yo jugaba, era profesional y en mis momentos de repente de libertad, cuando en diciembre, aquellas épocas que había un mes y medio, 2 meses de parate, de vacaciones, bueno, iba a la cancha de la escuelita, jugábamos con el Fortín, el viejo y querido Fortín, y bueno, también me tocó dirigir al Fortín en un momento que jugamos un campeonato en ANFA y bueno, la verdad, tuve mucha participación en eso. Me encanta porque es un poco la esencia del fútbol, sacando lo profesional es la esencia del fútbol. Y bueno, yo sigo jugando, o sea, yo sigo con los viejos, con los veteranos, pero seguimos jugando con Peñarol Universitario, con el Santa María, que le mando un saludo a los muchachos, pero están todavía al pie del cañón. Y bueno, recuerdo que ese Fortín vino a levantar la copa pensando que era algo chico y era de 2 metros de altura. Tuvieron que ir a buscar una camioneta para poderla llevar. No, me recuerdo. ¿Recordás ese premio? Sí, porque aparte después mis hijos jugaron en el Rocha, el Club Rocha, que está al lado. Claro. Y esa copa, el Fortín no tenía de repente sede y esa copa la teníamos ahí porque éramos todos de ahí, ¿no? Del barrio. Perdón, si hablamos del Club Rocha, discúlpame, vamos a hablar de que hay una tribuna que lleva el nombre de Adolfo Fito Barán. Vamos a decir las cosas como son. Y el jugador el profesional, como en el caso tuyo, que hiciste toda una carrera, después que ya es profesional, ¿ya seguís viendo fútbol amateur o ya te desinteresás y solamente fútbol profesional? No, yo, mis hijos, yo jugaba profesionalmente, mis hijos jugaron los 3 en el Club Rocha y yo cruzaba eran 10 metros a la cancha de la escuelita a ver los partidos del fútbol amateur. A mí me encanta ver fútbol, yo creo que siempre uno mira y sea amateur, sea ahora universitario, sea ADIC, sea lo que sea, uno aprende y mira y siempre ve algo. Yo como te digo ahora que me tocó ir a Europa y ver cosas que de repente algunas son traídas para Uruguay y otras no, porque son imposibles, pero bueno, a mí me encanta ver fútbol. Va a haber hoy acá en estos bloques contigo, va a haber un ida y vuelta del amateur al profesionalismo. Sí. Yo quiero rescatar contigo, o quiero que vos lo cuentes, lo que significó para vos que Morena, tu ídolo, te haya llevado a Peñarol, cuando creo que Púa era coordinador. No, Víctor, no, en ese momento no estaba Víctor. No. Entonces, Víctor fue cuando yo trabajé en inferiores, Víctor me llevó, era el coordinador y me llevó. Que Morena me haya llevado para mí fue lo máximo. Claro. O sea, era mi ídolo, yo fanático de Peñarol desde chiquito y bueno, que te lleve Morena como técnico, él, la verdad, y me dio... Morena, si bien como técnico no le fue muy bien, porque lamentablemente no llegó a tener una carrera exitosa, yo cuando llegué a Peñarol él planteaba muy bien los partidos. Sí. Yo sinceramente, a mí me aclaró 2 o 3 cosas. Yo venía de Bellavista, en Bellavista, a mí me gustaba jugar, para mí Bellavista fue la época que yo de repente mejor jugué al fútbol, porque yo arrancaba de atrás, yo participaba del juego, y cuando llego a Peñarol, Morena me dijo, vos tenés que hacer goles. Está bien que vos juegues, está bien que vos bajes, pero lo tuyo es hacer goles. Vos vas a tener, jugás en Peñarol, sos 9 y tenés que hacer goles. Bueno, entonces empecé a quedar un poco más arriba, tratando de culminar, no tanto de elaborar, como yo lo hacía en Bellavista, y bueno, por suerte... Vaya si tenía razón. Sí, no, aparte, ¿quién te lo dice? ¿No? Porque sí. Claro. Obvio. Además, no sé si se acuerdan que después de algunos partidos del Fito en Peñarol, que hace goles y comienza a aparecer el 9 que Morena quería,
muchos hinchas empiezan a hacer comparaciones. No sé si te acordás que había una comparación de que Varane parecía el estilo de Morena, y que todo hubo como una ola ahí que se formó en las primeras etapas del ciclo de Varane en Peñarol, que después fue certificado con actuaciones, con goles, ¿no? Porque lo primero era como el pedido del técnico, pero después vos te fuiste firmando. Yo recuerdo esa etapa en la cual te ganaste el puesto, como se dice en el fútbol, y te ganaste la simpatía de la hinchada, que no es poca cosa. Un club exigente, que vos lo sabés. Una hinchada exigente también. Exigente, y que no podés estar 3 partidos sin hacer goles porque ya empieza el rum rum. Ahora de repente están más partidos sin hacer goles, ¿no? Pero porque sinceramente se aburrieron del rum rum. A veces, o sea, el goleo que había antes, por distintos motivos, de repente no se está logrando ahora. Pero a mí me tocó, yo los primeros 2 partidos no hice goles y yo sabía que el tercero tenía que hacer porque ya empezaba el rumor, ¿no? Ya decía alguno de esos motivos. Ilustranos a ver por qué el goleo que había antes no lo hay ahora. Y bueno, yo creo que un poco está el tema físico, ¿no? O sea, se ha mejorado mucho en la parte física y de repente la velocidad o lo que digo, antes era un fútbol, no digo más lento, pero sí de repente con otras características. Yo creo que también, no es por decir nada, pero éramos más inteligentes para jugar al fútbol. Yo no me consideraba un jugador excelente técnicamente, o sea, técnicamente no era malo, pero yo creo que tenía su mis ubicación. virtudes futbolísticas pasaban por otro lado. Y yo sabía mis virtudes o mis defectos, trataba de aprovecharlos y bueno, miraba mucho el partido. Yo creo que ahora no se lee el partido, vos no estudiás a los rivales, o sea, de repente vas a jugar contra un defensa de determinada característica y yo sabía. Antes de repente también se repetían mucho más los equipos, claro. Y uno decía, bueno, jugás contra, no sé, X defensa, y bueno, ya sabes quién es. Ya sabes cómo es, por dónde puedes entrarle, por dónde, bueno, y distintos movimientos que uno trataba de hacer, que creo que hoy no se estudia tanto, no captan tanto. Yo, como técnico, trato de enseñarles algunas cosas, movimientos básicos, y cosas básicas que uno dice, bueno, uno como centrofocal va a definir y hay mucha inventiva, pero también hay muchas cosas que son automáticas, automatizadas. Mirá lo que leíamos recién con los compañeros acá. Antes de empezar, acá, una noticia que nos maravilló y que yo estoy convencido que a vos también te va a gustar. Defensor implementó que a partir de hoy los futbolistas de formativas dejan sus celulares en un cajoncito cuando llegan al complejo y lo retiran cuando se van. Sí, está perfecto. O sea, está perfecto. Yo, la verdad... Todos están de acuerdo con sí, eso, ¿no? Sí, pero se pasa mucho más tiempo con el celularcito así. Bueno, claro. Nosotros a veces nos contagiamos también, ¿no? Pero claro, se pasa mucho con distracciones y no en lo básico que vos tenés que hacer. Vos jugás al fútbol, sos profesional, tenés que informarte, ¿no? Y yo te consulto ahora, digo, vos que fuiste jugador de selección durante muchísimo tiempo, ¿cómo ves, 2 preguntas en una, digo, qué te significa el hecho de que Tavares haya logrado esto con esta selección y justamente por qué la selección juega de la manera que juega y no tiene nada que ver con cómo se juega hoy en el fútbol uruguayo? Sí, yo creo que lo que ha hecho Tavares, y yo fundamentalmente lo baso en lo organizativo, lo que planificó, con una camada de jugadores excelente en todo sentido, en la parte futbolística y también en la parte mental, que lo ayudó mucho en ese trabajo. Creo que no es fácil hacer lo que hizo él de compaginar ese grupo, de organizar el fútbol uruguayo, de hacerlo de determinada manera y de darle un orden. Después, yo, a veces en la parte futbolística uno no está muy de acuerdo o de repente pienso que podía dar más, pero sin ningún tipo de dudas, lo que hizo Tavares con la selección en cuanto a encaminarla y ahora saber, bueno, ahora él va a seguir, obviamente, pero si no hubiera seguido, creo que el que venía ya sabía lo que tenía que hacer o él le había dejado el camino. Hay un camino marcado. Hay un camino marcado y hay un respeto por la selección, muy bien ganado, y creo que eso es básicamente mérito de Tavares, o sea, todo el cuerpo técnico, ¿no? Porque el profe Herrera también es un fenómeno y tenés mucha gente ahí que colabora con ellos,
pero también tuvo una generación de jugadores Lo ayudó, con una cabeza obviamente. ¿Ves fuera de algo, lo normal. ¿Ves algo, Fito? Vos estuviste en la selección de Gutiérrez Ponce, pero ¿ves algo similar en el ordenamiento, que justo es el tema que recién decías? Similar a lo que hizo o hacía en su momento Raúl Bentancur con aquellas selecciones juveniles. Sí, puede ser. Raúl tenía también un orden, una metodología y él tuvo muchos años haciéndolo en juveniles. Nunca de repente llegó a plasmarlo en lo que es primera división, o sea, en la selección mayor, pero hizo un trabajo muy bueno y muy ordenado, que uno llegaba a la selección y, como vos decís, sabía lo que tenía que hacer. Hay mucha disciplina. Sí, mucha disciplina. Pero también es cierto que hoy en el fútbol, a nivel mundial, es resultadista, siempre fue resultadista. Capaz que lo de Tavares y lo de Bentancur, fue apoyado con buenos resultados. Capaz que, hoy acá en Uruguay se da, bueno, ya ha pasado, 3 partidos que no gana el equipo y ya el técnico... Bueno, Tavares si no ganaba en Ecuador, Sí. lo rajaban. Por eso te digo que Esto era clarísimo. depende sí, mucho de los Sí, resultados. no, pero en el Mundial, cuando le toca en la mano Suárez, ese partido se perdía y tampoco... Ese partido era Hay determinante. cosas que son, en el fútbol, pequeños detalles hacen que de repente siga un proceso, no siga un proceso. Obviamente iba a estar de repente mal que en ese momento lo sacaran, pero iba a pasar o podía pasar. Entonces, yo creo que pasa mucho por pequeños detalles que ayudan a que después el técnico logre los objetivos. Hablando de procesos, ¿fue eso precisamente lo que te entusiasmó para ir a Rentista y tener, no sé, para vos, no sé si para vos es así, una campaña histórica? Porque para Rentista lo fue, pero para vos también, ¿no? Sí, Sudamericana, ascenso y Sudamericana. Sí, para mí también, porque la verdad, Rentistas en mi vida futbolística fue muy importante. Fue donde comencé. Mi viejo trabajó muchos años ahí en la directiva, ayudando a juveniles. Era muy importante. Y muchos de los dirigentes que estaban, que en Rentistas, hace mucho tiempo que están los mismos dirigentes, pero Mario Burtin. Y bueno, Un día leí varios una- más. Lo que Un sí día- recuerdo, perdóname, lo que sí recuerdo que cada vez que salía una nominación para una selección, aparecía de Rentista, sabíamos que siempre Varane. Barán. Un día leí una nota tuya que hablabas del complejo, de la cancha de Rentista, y explicabas cómo se ponía cuando llovía, dónde estaban los pozos de agua. Sí. Me maravilló la explicación que le diste. Sí, y me tocó algo similar en Atenas. Claro. En Atenas también tuve que lidiar con... Segundo con plato. No, pero aparte, más agravado por el tema de las inundaciones, ¿no? Porque Claro. es una zona que bueno, Sí. llovía, yo no sé cómo estará ahora, porque... pero a mí, los Rentistas fue algo que también empezó como un proyecto y realmente empezó como un proyecto trabajando y planificando a largo plazo, con jugadores que de repente vinieron que no tenían mucho nombre. Por suerte, algunos que pudimos elegir o traer, después a Rentistas le hicieron entrar dinero. Le dieron rédito. Gabriel Costa, Octavio Rivero y algunos más que pudieron, David Teráns, Eric Abaco, o sea, jugadores que nosotros en ese momento empezamos a trabajarlos, algunos jóvenes, otros un poquito mayores, pero que tenían un potencial muy importante, se fueron acoplando y empezamos a hacer el equipo. Y el Rentistas de arranque no quería subir de primera o no tenía esa intención porque Claro. sabía que era un trabajo a largo plazo. Y yo lo había entendido y bueno, obviamente siempre uno quiere subir y cuando trabaja para ganar y para tratar de lograr el objetivo, porque siempre estar en primera es Ni hablar, mejor. ni hablar. Entonces, se logró el objetivo en el primer año y bueno, después en primera lo corroboramos con una Copa Sudamericana, Copa Sudamericana. que fue algo histórico para Rentistas. Entraron sextos. Y sí, y aparte... Te bueno, ganaste un partido a River con lluvia, Sí, 2-1 de atrás Sí. lo ganaste. Me fui con una calentura de ese complejo. sí, sí. Sí, Bueno, logramos. hay que mirá dejar que- la camiseta de lado. ¿Lograste No se que- olvida, está pasando No, factura. Está pasando factura. No, Qué rencoroso, no, ¿viste? no, Pasó. No. No, pero hubo aparte era muy cómico porque Daniel, que era uno de los gerentes que está ahí, siempre venía y me decía, en esta cancha nunca ganamos, en esta cancha no". Y ganábamos.
a Defensor nunca le ganamos. Y le ganamos. Y le ganaron. Ganamos 6-5 una vuelta. Bueno, cada vez que me decía algo que no pasaba, nosotros logramos. Y venía, me abrazaba y decía, rompimos la racha. Entonces, digo, son cosas que nosotros en Rentistas, a Danubio le ganamos las 2 o 3 veces que jugamos contra ellos. A Peñarol pasó lo mismo. A Nacional ahí no le pudimos, ese año no pudimos ganarle, pero logramos triunfos muy importantes y que bueno, que fueron motivo de hacernos lograr la Copa Sudamericana y de llegar a Copa Sudamericana, y después en Copa Sudamericana tener la desgracia de perder acá 2-0 y ganar en Cerro Porteño. Ganaste en y Cerro ganar en Paraguay para Rentistas. Increíble. Los muchachos, bueno, siempre yo tengo, todavía tengo contacto con mucha gente ahí de Rentistas y bueno, sinceramente siempre me lo recuerdan. Fue lo mejor para... Fue algo terrible. Bueno, les propongo una breve señor. pausa y Sí, señor. seguimos hablando de fútbol, pero de la actualidad, de todo lo que ¿Cómo está no? pasando en este fútbol uruguayo y de la actualidad del Fito Barán. ¿Te ves en Peñarol? Después me contás. Dirigiendo a Peñarol, ¿no? Ya, la camiseta ya te la pusiste, ahora viene la otra parte. Claro. Pausa en Fútbol Total y seguimos con ustedes. Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos.